Hola, bienvenidos. Pues bien, hoy vamos a dar inicio a estas listas de reproducción, a esta lista de reproducción que he titulado Apuntes Breves, la cual no tiene su interés principal, no es tanto abordar los temas a una gran profundidad en cuanto al nivel de conocimiento, sino como su nombre lo dice, eh, generar una especie de notas de clase, apuntes visuales, ¿no? En un contenido visual. El día de hoy vamos a revisar un tema eh, que se titula Pensamiento mágico, pensamiento religioso y pensamiento científico, cuyo origen hay que ubicarlo fundamentalmente en la antropología positivista de fines del siglo XIX y principios del XX, que se dedicó a caracterizar estas formas de pensamiento y que, como ya les decía, la idea es que con lo que contiene este video ustedes puedan complementar lo visto en clase. O que les sirva de recordatorio de algunos puntos o para repasar algunas nociones básicas. Sí hay que tener en cuenta que esta distinción que hace la antropología positivista pues ha sido fuertemente criticada desde el siglo pasado y hasta la actualidad por diversas razones, ¿no? Creo que hay una idea general frente al positivismo que exaltaba el conocimiento de la ciencia, pero al ser un sistema de filosofía cerrado, lo que provocaba justamente era el colapso de la misma, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que estas tres formas de pensamiento que vamos a caracterizar brevemente a continuación no se suceden como pensaban los positivistas clásicos decimonónicos en el tiempo, ¿no? Aparece primero un pensamiento mágico, luego un religioso que camina hacia el monoteísmo y finalmente el pensamiento científico que sería la cumbre de las formas del pensamiento. Sin negar la importancia que ha tenido el desarrollo de la ciencia y de la técnica en la configuración de nuestras sociedades actuales, es innegable, como decía, perdón la redundancia, que esas formas de pensamiento no solo coexistieron históricamente, sino que aún hoy en día coexisten. Y esto creo que es relevante, particularmente como veremos al final del video, para aquellos que no estamos necesariamente en, en la ciencia, en las ciencias básicas, sino que nos interesa la parte clínica, tratar con pacientes y donde también confluirán estas formas de pensamiento. No son disecciones. ¿Por qué mantener esta división entonces si no es esta división generada por el positivismo sí puede ser criticada? Yo creo que la razón fundamental es que eh, tiene un elemento didáctico, un componente didáctico que es el que vamos a aprovechar hoy para poder explicar estas ideas. Lo que habría que rechazar, digamos, del ordenamiento positivista es la idea de que se sucedieron unas a otras y que al final se cierra el sistema en esa filosofía positivista y que más allá de esa filosofía no puede haber nada. Así que sin más, le doy paso a mi yo de la presentación. La magia etimológicamente significa conocimiento, sabiduría. Eh, se considera que son acciones que no todo el mundo puede realizar, por lo tanto le confieren cierto poder al sujeto que se enfrenta al conocimiento de la naturaleza, entendiendo que todos los elementos de esa naturaleza tienen también un componente subjetivo. En años más recientes se le ha caracterizado como una ciencia falsa, abortiva, carente de lógica, y se considera que los pueblos que lo usan pues no es otra cosa más que un resabio que puede ser educable.
se mueve por una lógica de semejanza y continuidad. Así, por ejemplo, se puede buscar cierta planta debido a su forma, sus colores, etcétera, para tratar enfermedades que tengan elementos que se parezcan. No divide al mundo en orgánico e inorgánico, sino en sujetos con pensamiento, afectividad e intencionalidad. Y esto les lleva con la intención también de disminuir, digamos, la angustia existencial. A diferencia de lo que es el pensamiento religioso, no se mueve por leyes inmutables, una característica común entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico, mientras que el pensamiento religioso establece que estas leyes considera que estas leyes inmutables fueron establecidas desde afuera del mundo y que por lo tanto hay que dirigirse a la divinidad solicitando, digamos, el favor de ella, ¿no? A través de la oración para evitar ciertos males, lo cual a veces es frecuente también encontrarlo en medicina. Mientras que el pensamiento científico, al menos desde la Ilustración para acá, ha considerado que estas leyes inmutables están hacia el interior mismo de la naturaleza y se pueden comprender a través de una racionalidad que le es propia. Esto lo diferencia, ¿no?, del pensamiento mágico, que considera que el mundo son una red de impulsos afectivos. También una diferencia importante es la de explicar en el sentido de aprender la esencia de las cosas, ¿no? Penetrar las cosas y su sentido implica la separación de sus partes y el análisis para el pensamiento científico, mientras que para el religioso comparte, digamos, junto con la filosofía religiosa, la idea de las esencias. El pensamiento mágico, por su parte, busca más bien comprender, buscar analogías, conjuntar, establecer vínculos de identificación, por lo tanto identidades, y producir así una síntesis que generalmente se da alrededor del sujeto. Esto es muy importante si lo pensamos en términos de nuestros pacientes, ¿no? Si entendemos que confluye este tipo de pensamiento, la experiencia como una situación cognoscible, una experiencia vivida, pensada, percibida, se va a confrontar siempre con nuestro conocimiento médico-científico. Bien, pues ya estamos de vuelta y hemos visto los elementos fundamentales de estos tres tipos de pensamiento que, como decía al comienzo del video, en realidad confluyen en el tiempo. Eh, y ahora quisiera cerrar este video con dos ejemplos, uno extraído de la biblioteca de Asurbanipal, correspondiente al siglo VII antes de nuestra era, y que se trata de las inscripciones que se guardan en una tablilla en lenguaje cuneiforme, lenguaje sumerio cuneiforme, y que era utilizada, ¿no? Son una serie de preguntas que lanza el médico sacerdote al paciente para identificar qué es lo que él ha hecho para romper, digamos, el orden de las cosas. Como vimos en la clase correspondiente, recuerden ustedes, cada quien tenía un dios personal y había una serie de normas de conducta. La enfermedad muchas veces está asociada a el incumplimiento de estas normas de conducta. Y así podemos, a través de esta tablilla que ha sido traducida, eh, darnos una idea de lo que era un interrogatorio en aquella civilización, un interrogatorio médico. Así el médico sacerdote procedía preguntándole al paciente: ¿ha instigado al padre contra el hijo? ¿Ha instigado al hijo contra el padre? ¿Ha instigado a la madre contra la hija? ¿Ha instigado a la hija contra la madre? ¿Ha instigado al amigo contra el amigo? ¿Ha rehusado liberar al prisionero o quitar las cadenas al encadenado? ¿Ha cometido algún pecado contra su Dios o algún pecado contra su diosa? ¿Ha dicho sí por no? ¿Ha empleado balanzas falseadas? ¿Ha expulsado al hijo legítimo y acomodado al hijo ilegítimo? ¿Ha quitado vallas, lindes o hitos? ¿Ha allanado la morada de su prójimo? ¿Ha fornicado con la mujer de su prójimo? ¿Ha expulsado de su familia a un hombre honrado? ¿Ha robado la ropa de su prójimo? ¿Ha dividido una familia unida? ¿Ha sido su boca recta y su corazón falso? ¿Ha cometido crímenes, robado o mandado a robar? ¿Ha practicado brujería o hechizos? Como se puede notar claramente, lo que se busca a través de este interrogatorio
a diferencia del que practicamos en la actualidad, pues no es entender, digamos, cuáles son los factores de riesgo en términos de lo que hoy consideraríamos causantes de la enfermedad, sino factores de riesgo que ellos mismos consideraban como los agentes causantes de la enfermedad y que tienen que ver con todas estas entidades o seres que habitan los objetos, ya sea de la naturaleza, artificiales, etcétera, o con el proceder moral de los pacientes, ¿no? Infringir normas morales en esa sociedad pues era una de las principales causas a las que se le atribuía el estar enfermo. Otro ejemplo que quiero compartir con ustedes y con eso terminar el video de hoy es de otra civilización, otra cultura, donde vemos presente que se mezclan tanto los elementos religiosos de la misma junto con lo que, de acuerdo a estos esquemas, que insisto, tienen una función didáctica, podríamos denominar mágicos. Y es un conjuro de las que practicaban los titisi prehispánicos y que fue recabado en el siglo XVI y después traducido por el doctor López Austin. Este conjuro se antecede de un ritual donde el médico se prepara en términos de colocarse tabaco en las manos, por ejemplo, prepara el lugar donde va a trabajar con el enfermo, la orientación espacial en la que tiene que estar colocado, asimismo el trabajo sobre el cuerpo del enfermo, al cual le va a estar midiendo el brazo en algún momento en el que está predicando este conjuro, y lo que trata de descubrir es quién le ha causado el mal. Aquí sea una entidad anímica que le ha generado este mal o inclusive otro hechicero, y para eso recurre e invoca a los dioses y trata de mostrar su fuerza superior para tratar de controlar el daño que ellos creían se le había producido al enfermo. Y así comienza entonces este titisi a pronunciar en lengua náhuatl lo que a continuación yo diré en castellano. Ea, dígnate venir, sacerdote restallado contra las piedras en 9 lugares, fregado entre las manos en 9 lugares, sacerdote verde, madre mía, padre mío, venerable hijo de la falda de estrellas, madre mía, uno conejo que permanece boca arriba, tú que estás resplandeciente, espejo que permaneces echando acá el humo. Ninguno debe causar daño, ninguno debe empezar el mal. Beso a los 5 destinos que yo vine a traer. Dignaos venir, mis varones, los de los 5 destinos, los de un solo patio, los venerables de cabellera de nácar. Veamos nuestro espejo mágico. Qué Dios, qué potentado lo rompe así. Así hace pedazos, daña nuestro jade, nuestro collar, nuestra pluma preciosa. Dignaos venir, subamos por nuestra escalera preciosa. No hasta mañana, no hasta pasado mañana, luego ahora. Veremos quién es el que mata al venerable hijo de los dioses. Yo mismo, yo soy el sacerdote, yo soy el sabio, yo mismo soy el médico. Y si quería además saber cómo libera el enfermo, esta misma recitación continuaba unas líneas más diciendo: yo mismo, yo soy el Señor del mundo de los muertos. ¿Qué cosa oculta le descubre? ¿Acaso agravará? ¿Acaso perdurará? Bien, pues yo creo que con estos ejemplos tenemos algunos elementos muy básicos y esenciales para entender estas formas de pensamiento.